Ok. Bueno, buenos días a todos. Ya estamos grabando. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y hoy es jueves, así que tenemos una sesión de 1 hora que normalmente ocupamos para clase de teoría. Pero lo he estado pensando a lo largo del día de ayer y yo creo que hoy lo vamos a dedicar a una clase práctica para avanzar más en ese sentido, con el objeto de que pueda empezarles ya a mandar tareas prácticas de programación en Octave, que ya tengan los elementos básicos como para hacer programas que no sean triviales. Bien, entonces hoy vamos a dedicarlo a clase práctica y mañana también. Bien. Ok, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, y vamos a comenzar. ¿Todos ustedes me escuchan y me ven bien? Perfecto. Bueno, ¿tienen el Octave abierto? Bueno, yo lo tengo aquí abierto. Voy a poner la carpeta aquí. Recuerden, esto siempre tiene que hacerlo uno al principio de trabajar con Octave. Bueno, entonces vamos a continuar por donde nos quedamos. Tengo aquí el manual del profesor Cifuentes. Entonces nos quedamos en esta sección de tipos de datos. ¿Bien? Ya hablamos un poquito sobre los datos de tipo real, ¿no? De doble precisión, lo que llama double, el Octave. ¿Bien? Y bueno, aquí da un poquito de las características, pero yo ahora no me quiero detener en ello. Aparte de los tipos double hay otros tipos de datos, digamos, numéricos, y también están los datos vectoriales o matriciales, los datos de cadenas de caracteres o strings, y luego hipermatrices, que hablamos un poquito, pero no le vamos a prestar atención a ello, ni tampoco a las estructuras. Eso de momento vamos a otras estructuras más avanzadas, como las estructuras o las matrices de celdas. Eso lo vamos a obviar en este curso de introducción. Bueno, entonces aquí hablo un poquito de los datos de tipo double. Yo ya les hablé un poco, entonces nada más échale un vistazo. Bueno, aquí nos comenta que los números demasiado grandes, tanto positivos como negativos, Octave los considera infinito y tiene una variable para ello, que es la variable inf, con i minúscula o i mayúscula, ¿no? Eso nos dice, si nosotros en Octave aquí le ponemos 1 sobre 0, pues nos da el valor inf, ¿no? Pues una variable, le puedo decir inf más 3 y me va a dar otra vez inf. Bien, o decirle que a esto me lo guarde en la variable a, entonces a vale inf. Ok, bueno, entonces eso simplemente nos indica, no es obviamente un análogo completo del concepto de infinito, o de alguno de los conceptos de infinito que se tienen en matemáticas, ¿no? Hay varios conceptos de infinito, sino simplemente nos está indicando que es un número tan grande que ya sobrepasa la capacidad del sistema de representación de los números de tipo double. Es decir, obviamente la capacidad en 8 bits de guardar, de codificar un número real es finita, ¿no? Y entonces en el momento en el que ya se sobrepasa el sistema que tiene de codificar esos números, entonces pues a partir de ahí lo llama inf y ya se acabó. Para la mayoría de las aplicaciones que uno tiene que hacer, pues eso es más que suficiente, y si tienes que hacer otras cosas más especializadas, pues hay otras formas de aumentar esa capacidad, codificarlo de otra manera. Pero normalmente para la mayoría de las cosas que uno hace, con eso es suficiente, y para nosotros lo va a ser. Pero siempre hay que tener cuidado con ese tipo de datos. En la práctica para lo que sirve el int, una de las cosas para las que sirve, es para detectar, por ejemplo, errores de algún tipo. Es decir, hay algo que se te ha ido ya
demasiado grande, lo cual puede ser razonable o no, pero tú ya tienes la sospecha de que ahí puede estar pasando algo raro, de que algo se ha hecho demasiado grande y puede ser que sí que es lo que tiene que ocurrir, o de manera natural en el problema es lo que uno espera, o no, o hay algún cálculo que está mal y hace alguna cosa rara y se te disparan los valores, explotan. Bien, bueno, algo similar ocurre con la variable NaN, que es una abreviatura de not a number, quiere decir que no es un número. Por ejemplo, si yo le pregunto, como dice aquí el manual, que me haga 0 entre 0, pues me dice que eso no es un número. Esto lo tengo guardado en la variable a. Si yo le pongo a más 1, trato de sumarle 1, pues sí lo opera, pero me devuelve un NaN. Este tipo de datos, al igual que ocurre con el infinito, pues es muy útil, por ejemplo, para detectar que hay algo raro que está pasando, ¿no? Otro posible uso también es cuando uno tiene una base de datos de lo que sea, algún fenómeno, y tienes omisiones de datos, por ejemplo. O sea, hay elementos correspondientes a ciertos instantes de tiempo, a ciertas situaciones, o lo que sea, que ahí el dispositivo, la persona, lo que sea que estaba tomando datos, pues tomó un dato que no dio algún error o no se pudo tomar el dato, lo que fuera, ¿no? Y entonces pues es una forma de indicarlo, de manera que, porque uno puede decir, bueno, pongo 0, pero no es lo mismo que tengas el valor numérico 0, que puede tener sentido, a que pongas 0 porque sí, porque podría poner 0 o 7 o lo que fuera, ¿no? Una forma de manejar esto es utilizando la variable NaN. Bueno, vamos a continuar. Bien, aparte Octave tiene otras 3 variables que son EPS, Real Min y Real Max, que tiene que ver eso con Real Min y Real Max, con la capacidad que tiene de representar números. Este es el número más pequeño que puede representar, este es el más grande, y EPS es la diferencia o la precisión de la máquina, es decir, la precisión con la que, ¿cómo decirlo? Es la diferencia entre los dos números más cercanos que uno puede representar con ese sistema de representación. Si aquí uno le pone EPS obviamente de epsilon, pues ahí te dice la precisión de la máquina. Bien. Eso es inherente al sistema de codificación de los números. Bueno, Octave puede representar números complejos con la variable i o la variable j. Esto ahora lo voy a obviar porque no lo necesitaba. Pueden ustedes echarle un vistazo. Bueno, vamos a hablar de cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son variables que contienen pues esos caracteres, básicamente letras, pero no solo letras, otros símbolos como puede ser el espacio, el guión bajo, números, etcétera. Bueno, el manejo de cadenas de caracteres es de alguna manera bastante similar, hasta cierto punto de manera similar a las matrices. ¿Bien? Por ejemplo, borrar esto. Voy a llamar una variable a y le voy a definir con una sentencia de asignación como una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres se definen con las comillas que están aquí al ladito del 0, y yo puedo poner: hola, esta es una cadena de caracteres. ¿Lo ven? Y A pues es una variable. Si yo digo A, pulso intro, pues me da eso, ¿no? Y puedo calcularle, por ejemplo, la longitud, y me dice que tengo 37 caracteres. Noten que está contando también los espacios. O le puedo preguntar por el tamaño de A y me dice que es como si fuera un vector de 1 por 37, un vector fila. Porque pues de alguna manera lo está tratando como un vector fila, solo que en cada posición, en lugar de tener un número, perdón, en el vector fila, en lugar de tener un número, pues tengo un símbolo codificado de cierta manera, pero un símbolo, un carácter. ¿Bien? Yo le puedo preguntar aquí, por ejemplo,
cuál es el elemento de A de la posición 4 y me dirá que es una A, ¿no? Si le digo de la posición 5 me dirá que es un espacio. Si le digo de la posición 6 me dice que es una E. O yo le puedo decir qué hay entre la posición 12 con el operador dos puntos, recuerden, a la posición 20. Y la cadena es un espacio, una S, espacio, una, espacio, K. ¿Vale? Yo a esto se lo puedo asignar a otra variable y me da ese pedacito, ¿no? Y le puedo preguntar cuál es la longitud de B, pues 9, ¿no? Puedo preguntar. Ok, ¿sí se ve? Como ven, es bastante análogo hasta este punto a manejar con matrices. La mayoría de las operaciones que yo puedo hacer con matrices las puedo hacer con cadenas de caracteres. Por ejemplo, yo puedo decir, pues si tengo si tengo A y tengo B, pues yo puedo decir C es ¿cómo concateno cadenas? Pues igual que una matriz, ¿no? Si yo tuviera dos vectores fila o dos matrices de fila, las puedo unir poniéndolas con el separadas por una coma entre corchetes, ¿no? Y entonces yo tengo la variable C, y me las ha unido. Ha puesto la cadena A y al acabar el pedacito de A que lo llamé B. Yo le puedo preguntar la longitud de C, me dice 46, ¿no? 37 más 9. Ok. Yo puedo, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué pasa si hago A'? Pues me lo escribe como una cadena de caracteres, pero como vector columna, digamos. Yo puedo decir D es igual a A', y entonces yo le puedo preguntar por la longitud de D, me sigue siendo 37, pero si yo le pregunto por el tamaño de D, pues me dirá que es 37 por 1, ¿no? Fíjense, yo puedo poner, por ejemplo, A igual a repetir varias veces la cadena D, ¿no? Lo que tengo es una matriz donde, claro, cada columna he puesto la matriz D, que es la cadena que puse en A, pero puesta como columnas. ¿Sí se ve? Y yo puedo decir también cuáles las dimensiones de la 37 por 6. Bueno, pues una matriz B que sea A las filas desde la, qué sé yo, desde la 34 a la, esto tenía a 37, a ver, vamos a ponerle algo menos, desde la 6 a la 27, y las columnas pues desde la 2 a la 4. Pues esto es lo que obtengo. Pueden ver que es ese pedacito, una submatriz de esa matriz de caracteres correspondiente a esas filas y esas columnas. Ok, el manejo es completamente análogo a las matrices, pero pues con caracteres. Bien. Bueno, los caracteres que son válidos, pues por ejemplo yo puedo poner, qué sé yo, todos los espacios, puedo poner un guión bajo, eso me permite hacerlo, pero ya quizá haya símbolos raros como el tanto por ciento, pues sí, ese me deja hacerlo, no sé. Ahí pueden probar y seguro que hay una lista de símbolos raros, digamos, más o menos raros, que permite hacerlo. Todo depende de la codificación que esté utilizando el Octave. Supongo que estará utilizando una codificación tipo ARSI, pero ahora mismo no lo sé. Pero bueno, para el manejo básico con eso es suficiente. Fíjense, si yo tengo esta variable f, que es una cadena de caracteres, si yo por ejemplo le trato de sumar 1, ya me empieza a dar cosas raras. ¿Bien? Eso es porque al tratar de sumarle 1, el Octave piensa que de alguna manera, en lugar de considerar esos caracteres, claro, yo no puedo sumar letras. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? O caracteres en general. Pues de alguna manera trata de hacer esa operación con la codificación de cada carácter. Cada carácter le corresponde a una codificación numérica, ¿bien? De acuerdo a un sistema que sea el ARSI o el que sea. ¿Bien? Pero normalmente ese tipo de cosas pues no suelen salir bien, salvo que uno maneje bien el tipo de codificación. Entonces ese tipo de cosas no se suelen hacer. ¿Bien? Bueno, ok.
Bueno, vamos a continuar. ¿Algún ejemplo? Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, variables y expresiones matriciales ya hemos manejado. ¿Bien? Como dice, una variable es un nombre que se da a una entidad numérica o no tiene por qué ser numérica. Por ejemplo, pueden ser cadenas de caracteres. El tipo de entidad numérica que representa puede cambiar. Uno puede estar constantemente cambiando el valor de la variable, pero claro, entonces lo que tenía antes se pierde. Ya eso se pierde salvo que lo tuvieran guardado en otra variable o de otra manera, ¿no? Guardando su valor en un archivo, por ejemplo, y demás, que ya veremos la forma de escribir datos en archivos o de recuperarlos. El operador de asignación igual, ya hemos visto cómo funciona la sentencia de asignación. Variable igual a expresión, aquí. Ok, la variable ans. Lo de los 3 puntos, pues es simplemente que si yo pongo aquí los 3 puntos, es igual. Vamos a poner 1,2, así, y después pongo 4, 5, me lo entiende, en distintas líneas. ¿Bien? Porque esos 3 puntos significa que lo que vaya en la línea siguiente es como si estuviera aquí. ¿Bien? Eso es útil cuando tienes líneas de código muy largas y a la hora de visualizar el código pues es difícil entenderlo si está todo tan condensado. Entonces esa escritura con los 3 puntos te permite partirlo y espaciarlo más, de manera que sea más fácil ver lo que estás escribiendo. Bueno, uno también lo puede separar con comas o con puntos y comas. Por ejemplo, para poner a es igual a 1, 2.5. Bien. Y ahora quiero que me digas a más 2. Entonces calcula a, como he puesto punto y coma no me lo muestra, y después le pregunto cuánto es a más 2 y me lo dice. Si en lugar de ponerle un punto y coma le pongo una coma, pues me muestra a y después el resultado de a más 2. Con una coma lo separo. Fíjense que si yo no lo separo, aunque tenga un espacio aquí, se va a hacer bola porque no entiende que esto y esto son solo un comando, y entonces pues no le encuentra sentido los tabs. Pero si le pongo con coma, entiende, o con punto y coma, entiende que son dos comandos separados, que primero hace el uno y después hace el otro. Bien, para eso sirve en ese sentido la coma, el punto y coma o los 3 puntos para separar en líneas. Bien. Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿Qué octave distingue entre mayúsculas y minúsculas? Pues eso ya lo han visto, ¿no? No es lo mismo la variable a minúscula que la variable a mayúscula, son cosas completamente distintas. ¿Bien? Igual si yo pongo distintas variables, ¿no? Yo puedo poner la variable a igual a 12 y la misma variable, pero aquí le meto una a mayúscula, pongo 5 y ahora yo le pregunto cuál es la misma con las minúsculas y me sigue diciendo que 12. Son variables distintas. Bien, o sea, son símbolos distintos las minúsculas y las mayúsculas. Para octave eso le da igual. Bueno, aquí dice algo de host, no lo vamos a saltar. Clear para limpiar variables, eso yo creo que ya lo hemos comentado. Otra forma de definir matrices. Bien, que de esto yo creo que algo hemos comentado, ¿no? Vamos a ver si hay algo más. Tipos de matrices predefinidos o funciones que generan matrices. Hay que genera matrices identidad, ¿no? El comando I, el comando ceros, matrices de ceros, comando ones o ones, matrices de unos, line space para hacer rangos entre este punto y este punto, que una malla que tenga n elementos, ya lo hemos visto. También hemos visto el operador 2 puntos,
Y bueno, aquí tienen algunos más que pueden ver ustedes. Log Space, Rand, que ya lo hemos comentado, RandN, que es para distribución normal, Magic, bueno, Compan, una matriz relacionada con un polinomio característico. Bueno, y aquí pueden probar a hacer este comando para obtener más información. Bien, vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? No lo acepta. Tampoco. Bueno, en cualquier caso, lo que pueden hacer para obtener información de más comandos que generen matrices o que operen sobre matrices, que ahora vamos a ver algunos, y ya hemos visto algunos, es pues consultar sus fuentes de información, ir a manuales de Octave. En eso una buena opción es utilizar el manual de referencia que les pasé, que se llama Free Your Numbers, y que está disponible gratuitamente en internet, donde tiene una descripción completa de las funciones, de todas las funciones de Octave, en particular las que operan sobre datos de tipo numérico, de tipo double, y las que operan sobre matrices. ¿Bien? O también buscar en internet, como ya les he comentado, ¿no? Bueno, formación de una matriz a partir de otras se puede hacer de varias maneras, ya hemos comentado algunas, así que voy a ir también rápido. El comando size, que nos da las dimensiones de una matriz, hemos comentado. El comando len, que para un vector nos da la longitud del vector, y para una matriz nos da la dimensión mayor, ¿no? El mayor número entre el número de filas y el número de columnas, ¿no? Aquí hay combinaciones, por ejemplo, este comando, dado una matriz A, size de A me da el número de filas y el número de columnas, y ceros de esos dos números me da una matriz de ceros con esas dimensiones. Total, que este comando lo que me devuelve es una matriz con ceros que tiene las mismas dimensiones que la matriz A. Si la matriz A era 3×3, pues esto, la matriz aquí lo pone con A minúscula, pues me devuelve esto de aquí. Esto es lo mismo pero con unos. Ya es un comando que recupera la diagonal de una matriz, ¿bien? O genera también una matriz diagonal cuando recibe un vector. Bueno, les dejo a ustedes que jueguen un poquito con eso. Por ejemplo, este comando, yo tengo una matriz A, recupero un vector con los elementos en su diagonal, y esto de aquí me genera una matriz que en la cuadrada, que en la diagonal tiene los mismos elementos que la diagonal de la matriz A. ¿Bien? Bueno, true, trill, eso les dejo a ustedes que jueguen un poquito y que lo descubran. ¿Bien? Yo ahora no me quiero detener en eso. Bueno, formas de generar matrices a partir de otras, pues componiéndolas, ¿no? Con los operadores corchete, comas o espacios y puntos y comas, ¿no? Recuerden que en corchetes juntamos o delimitamos las componentes de la matriz que vamos a generar, y con espacios o comas separamos de una columna a otra, y con el operador punto y coma aquí en medio pues estamos cambiando de fila. ¿Bien? Bueno, hemos hecho algún ejemplo de eso. ¿Quieren? Tenemos un ejemplo, vamos a ver. Tengo una matriz A que sea 2×3, una matriz B que sea, vamos a hacerla aquí a mano, ¿no? Una matriz C que sea, qué sé yo, ceros de 3,2, ¿no? Y una matriz D que sea de 3,3, según yo. Esto debería dar, ¿no? Entonces yo puedo fabricar una matriz A componiendo todas estas de la siguiente manera: A, B, C, D. ¿Eh? Entonces aquí tengo la matriz A, aquí tengo la matriz B, aquí tengo la matriz C y aquí tengo la matriz D. ¿Bien? He juntado una de 2×3 con una de 2×2 y después con una de 3×2 y con una de 3×3. Claro, para hacer estas operaciones las dimensiones tienen que cuadrar, uno tiene que estar seguro
conocer las dimensiones de cada una de las matrices y estar seguro que cuando ejecuta el comando de composición, las componentes, las matrices que uno quiere componer como collage, pues tienen dimensiones que hagan que eso sea sean coherentes entre sí, de manera que eso se pueda realizar. Si no, Octave se va a quejar, ¿no? Si yo en lugar de decir esto le pido que aquí me ponga la B, por ejemplo, que solo no va a cuadrar, pues se queja, porque claro, lo que le he pedido no se puede hacer. Bien, entonces esos comandos, ese tipo de operación con matrices, de composición de matrices a partir de otras, pues es también muy útil. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Estamos con esto, ok. Bueno, direccionamiento de vectores y matrices a partir de vectores, eso ya lo hemos visto. Cómo yo puedo acceder a los elementos de una matriz a partir de otros, pasándole los elementos que yo quiero, bien como un vector. Entonces está accediendo numerándolos por columnas, o sea, agarra la primera columna y cuando acaba empieza con la segunda y así. O bien indicándoles, para obtener una submatriz, indicándole las filas que quiero y las columnas que quiero, entre paréntesis, separado como una coma. Eso ya hemos visto ejemplos otros días, así que no me voy a detener ahí ahora en eso, para no repetirme. ¿Tienen alguna duda? Me comentan, pero pues ya yo creo que lo hemos practicado, ¿no? Operaciones sencillas con matrices. Bien, prueben estos ejemplos, son similares a algunos que ya hemos hecho. Y el comando END también lo comenté para redireccionar elementos de matrices. El operador dos puntos para hacer rangos también ya lo hemos comentado, la estructura que tiene y cómo se utiliza. Bueno, definición de matrices y vectores desde fichero, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con los ficheros .m, que yo creo que ahora los comentaremos, ¿no? Pero pues digamos, en un fichero uno puede, qué sé yo, aquí agarro un ejemplo. Quizá, pues ya hemos hecho aquí, uno compone matrices, todo lo que puede hacer en la línea de comando lo puede poner aquí también y lo ejecuta y le sale el mismo resultado. Es como si lo ejecutara uno a uno, pero pues si tienes un programa largo, en lugar de estar ejecutando un comando tras otro, pues los escribes todos en un fichero .m, lo que se llama un programa o script en inglés, y te los ejecuta todos en ese orden con una sola línea. ¿Bien? Bueno, pues eso está comentando ahora. Ya dijimos que para que lo encuentre tiene que estar en el directorio de trabajo. Bueno, vamos, esto sí yo creo que es novedoso. Vamos a ver los operadores relacionales. Entonces, operadores relacionales son operadores binarios, de alguna manera son operadores lógicos, y lo que te devuelven es de alguna manera valores de verdad. Es decir, te dicen si esta condición es cierta o no es cierta. Si no es cierta, se codifica con el valor 0 para falso, y si es cierta, normalmente se codifica con el valor 1, o en general lo entiende con cualquier número distinto de 0. Pero normalmente se le asigna al valor de verdad, al verdadero, el valor 1. Bien. Algunos de estos operadores relacionales son menor que, mayor que, menor o igual, que se escribe así, con un símbolo en menor seguido de 1 igual, mayor igual, igual. Fíjense que aquí pone dos iguales. El operador relacional de igualdad, en el que le estoy preguntando si algo es igual a otra cosa, si son la misma o no, se pone con dos signos iguales, porque cuando se utiliza un solo signo igual es una sentencia de asignación. Octave lo entiende así. Entonces el operador relacional, para distinguirlo del operador de asignación, se pone con dos símbolos iguales, no con uno solo. En matemática no es necesario eso, pues porque uno tiene la relación de igualdad y ya. Pero aquí, como son operaciones distintas, la asignación y el operador relacional de igualdad, pues entonces tienen codificaciones, tienen sintaxis distintas. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso, porque es algo que sobre todo al principio quizás se les pueda olvidar y puede ser una fuente de errores tontos, porque simplemente se te ha olvidado escribir dos iguales en lugar de uno. Entonces tenganlo presente. Bien.
y el operador distinto que normalmente se escribe, vamos a ver aquí, el operador distinto se escribe con Alt-GR y el 4, ¿bien? Por lo menos en mi teclado. Búsquenlo, según la codificación de cada uno de sus teclados, este símbolo se escribirá de una manera distinta. Entonces este operador es el distinto que. Lo que me pregunta es, lo que le preguntas a Octave es si algo es distinto, si dos cosas son distintas. Bien, bueno, entonces comienza aquí el valor verdadero 1 y el valor falso 0. Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a borrar todas las variables. Entonces vamos a poner a igual a 1, b igual a 2. Entonces yo puedo preguntarle a es menor que b y me devuelve un 1. ¿Bien? Le puedo decir a es mayor que b y me devuelve un 0. ¿Bien? En el primer caso es verdadero, en el segundo caso es falso. Yo le puedo preguntar también si a es menor o igual que b, o si a es mayor o igual que b, o si a es igual a b, o si a es distinto de b. En cada uno de los casos me está diciendo que sí o que no, el Octave. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa si ahora se lo aplicamos a matrices. Bien, vamos a empezar con vectores. Voy a cerrar esto porque si no me va a estar dando lata. Entonces voy a poner a igual a un vector 2,3 y b un vector que sea 2, menos 3, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pregunto a menor que b? Fíjense, me dice 0, 0. Lo que están haciendo los operadores relacionales es, al ser preguntados sobre vectores, pues están operando sobre esos vectores componente a componente, es decir, comparan con la relación que yo esté utilizando correspondiente, la primera componente del primero con la primera componente del segundo, la segunda componente del primero con la segunda componente del segundo, y así sucesivamente. Es lo mismo para vectores que para matrices. ¿Bien? Entonces, al decirle que si a es menor que b, me está diciendo, bueno, a ver, me están preguntando que si 2 es menor que 2, y la respuesta es que no. Y también me están preguntando que si 3 es menor que menos 3, y la respuesta es que no. Bien, voy a preguntarle igual si a es mayor que b, si a es menor o igual que b, si a es mayor o igual que b, si a es igual a b, ¿bien? Y si a es distinto de b. ¿Lo ven? Actúa componente a componente. ¿Okay? Entonces, pero claro, yo si tengo vectores o matrices en general, yo puedo querer saber si realmente esos dos vectores no solo componente a componente, sino realmente son el mismo, ¿no? Bueno, pues si yo le pregunto, si a es igual a b, me dice que el primer elemento sí y el segundo elemento no. Para que los vectores fuesen completamente iguales, tendría que tener que todas las componentes del vector resultado de la operación a igual a b, ¿no? Fuesen 1. Entonces, de una manera, si en cuanto haya una de esas componentes del resultado que sea 0, quiere decir que esas respectivas componentes de esa posición pues no son iguales, y entonces pues un vector no es igual al otro. Una forma de hacer eso es, por ejemplo, haciendo el producto, ¿no? Porque si yo hago el producto de números que son unos o ceros, pues el resultado será 0 o 1. Y será 1 cuando todos sean 1, es decir, que son iguales, y será 0 cuando alguno de ellos sea 0. ¿Sí se ve? Sencillo. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarle con el comando prod, que es hace el producto de los elementos de un vector, y yo puedo decirle el producto de a igual a b, ¿qué es? Y me dice 0. Eso lo que me está diciendo es que alguno de estas componentes es 0 y por lo tanto los vectores a y b no son iguales.
A ver, estoy viendo que también se puede escribir distinto así, con el signo de exclamación. Sí, muchas gracias, Jesús. Yo puedo escribir, a ver, A distinto de B, y me da lo mismo escrito de esa manera. Está haciendo la misma operación. Sí, muchas gracias, Jesús. Ok. Bueno, ¿visto? Para matrices, pues igual, ¿no? Puedo tener la matriz A, qué sé yo, no con RAM, va a ser que no me va a cuadrar. Por ejemplo, esta y esta, voy a poner 0, por ejemplo. Entonces yo puedo decir esto, ¿no? Y todo lo que me está diciendo es elemento a elemento, pero conservando las dimensiones de las matrices A y B, pues me devuelve ceros o unos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo hago esto y hago el producto? Así. Bueno, pues que me está haciendo el producto de los elementos columna a columna. Pero yo puedo hacer entonces esto de aquí. Bien, fíjense, el primer producto me está haciendo el producto de 0 por 1, de 1 por 0 y de 1 por 1. Y me da esto de aquí. Es decir, considera una matriz como un conjunto de columnas juntas. Y entonces se lo opera pues a cada una de las columnas. Y eso me da un vector fila. Si le vuelvo a aplicar prod, pues me hace el producto de ese vector fila. Al final el resultado es el mismo. ¿Lo ven? Les estoy sugiriendo una forma de averiguar eso. Seguro que hay comandos específicos para ello, pero bueno, por practicar un poco. Ok, estoy de acuerdo, Jesús. Bueno, ¿entendido? Por cierto, ¿qué pasa si yo le trato de hacer una operación? Yo puedo hacer, por ejemplo, A menor que B, ¿no? O A menor o igual. Bueno, ¿qué pasa si yo trato de hacer, yo tengo el vector A y yo le digo A es menor que el vector formado por B, y aquí le pongo un 5, donde A y B son vectores fila de dos elementos? Me dice que no puede porque el primer factor, el primer argumento es de tamaño 1 por 2 y el segundo argumento es de tamaño 1 por 3. Entonces me dice que no puede aplicar el operador relacional, no puede hacer esa comparación porque tienen elementos distintos. Entonces le faltan de un lado, le sobran de otro. Entonces no sabe hacerlo. Entonces es importante que cuando uno opere esos operadores relacionales con matrices, uno sepa que las dimensiones son las mismas. Entonces uno lo que puede hacer es primero utilizar el operador length o el operador size, después asegurarse que las dimensiones de uno y otro son las mismas y después aplicar los operadores relacionales. Bien, obviamente si las dimensiones no son las mismas, pues por ejemplo, pues no pueden ser iguales o distintos porque no son comparables, y no tiene sentido decir que uno sea menor o mayor que el otro porque te faltan elementos o te sobran elementos de uno u otro. No tiene sentido. Bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre todo esto? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Okay. Operadores lógicos, ¿no? Operan de la misma manera que los relacionales, lo que sirven para unir condiciones lógicas. Entonces pues son los conectivos lógicos. Está el de conjunción, el i, el de disyunción, el o, y la negación lógica, que es este simbolito, ¿no? Bueno, o la exclamación. Fíjense, aquí dice que tiene distinta notación que los correspondientes de C.
Bueno, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. A ver, yo tengo estos elementos A y B, ¿no? Yo puedo decir cuando A es menor que B o cuando A es igual a B, ¿no? O puedo hacer lo siguiente, es decir, bueno, yo quiero saber si A es menor que B o, entonces lo voy a poner de esta manera, con un doble comentario, y A es igual a B. Bien. Esto es lo mismo, obviamente, que si yo pongo a menor o igual que B. Bueno, si fuesen escalares, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con vectores? Si yo pongo A menor que B me sale 0, 0, A igual a B me sale 1, 0, y me dice que si se da alguno de los dos, pues no todas las veces, y por eso me da un 0, ¿no? Estos operadores lógicos hay que tener cuidado con ellos. Normalmente uno los utiliza pues para saber si se cumplen varias condiciones, asociado a distintas asociado a bucles, que luego veremos que lo que hacen es hacer distintas variaciones en la programación, en el flujo de programación. Entonces, en un momento dado, en un programa, yo quiero saber si se cumple una condición, y según si esa condición se cumple o no, hago una cosa o hago otra. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es saber verificar si se cumple esa condición. Ahí es donde aparecen los operadores relacionales. Entonces, los operadores relacionales que hemos visto antes operan sobre vectores o sobre matrices, pero normalmente lo que uno quiere es una condición lógica, ver si se cumple completamente o no, es decir, que el resultado sea binario, sea verdadero o falso. Entonces, ahí es donde tienen sentido los operadores lógicos, que son el i, el o la negación, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos, vamos a ponerle aquí variables, variables reales, digamos, y pongo A es 4, B es 3, entonces tiene sentido las operaciones que estábamos diciendo antes. Por ejemplo, esta de aquí, que sería equivalente a esta de aquí, porque lo que estoy diciendo es, le estoy preguntando si A es menor que B o si A es igual a B, es lo mismo que decir A menor o igual que B. Pero yo, por ejemplo, le puedo preguntar si A es menor que B y al mismo tiempo si A es menor o igual que 10. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede interesar distintos tipos de condiciones involucrando las variables que yo tenga. ¿Bien? Noten el uso de paréntesis para separar las instrucciones. ¿Bien? Si yo quito los paréntesis, podemos tratar de ver qué pasa. Pues lo sigue entendiendo, porque por la sintaxis entiende que esto tiene que ser una condición y lo primero también tiene que ser una condición. ¿Ok? Pero el uso de paréntesis hace que la lectura sea mucho más fácil, sobre todo cuando uno está programando instrucciones más complejas o son más largas. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los operadores lógicos? ¿Todo bien? Bueno. Bien, fíjense que puede haber algunos cambios, no esta vez porque este es un manual antiguo, entonces hay cosas que luego las van cambiando. Lo importante es que vayan agarrando la idea. Y luego la sintaxis correcta, pues uno simplemente con hacer unas pequeñas pruebas o irse a unos manuales más recientes, como el de Free Your Numbers, que está actualizado, va a ser una versión reciente, pues uno ya se quita la duda. Pero lo importante es que vayan entendiendo los conceptos. Luego la sintaxis correcta, uno con 2 o 3 pruebas, que es lo más rápido, uno entiende cómo funciona. Bien. Bueno. Funciones de librería. Bien. Dice, Octave posee un gran número de funciones integradas y de funciones definidas por el usuario, ¿no? Las funciones integradas son las que trae Octave el mismo, trae por defecto. Son las funciones de librería. Y luego nosotros mismos podemos generar, a través de definir ficheros.m, definir scripts, añadir más funciones también a las
funcionalidades de Octave. Y esas funciones pues las podemos hacer nosotros y podemos hacerlas adaptadas perfectamente a lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Porque uno tiene la libertad de hacerlo como quiera. Bien. Bueno, las primeras, las funciones integradas, pues son funciones muy optimizadas porque son cosas que programa gente que sabe y que una comunidad de expertos está trabajando en ello. Entonces son funciones que funcionan bastante bien. Y las segundas pues son funciones que se guardan como ficheros .m, que ahora veremos. ¿Bien? Entonces, pueden ser definidas por género Octave, definidas por grupos o usuarios, o sea, por comunidades, o las que definamos nosotros, ¿no? O compartamos. A lo mejor pues un colega tiene una función que hace tal cosa, que no es tan sencillo programar o que se lleva un tiempo, pues si nos la prestan o la descargamos de internet de alguien que no conocemos, pero que la ha puesto ahí por si a alguien le es útil, pues tú la puedes agarrar y usarla, simplemente teniendo el fichero .m. Bien. Bueno, a ver, características generales de las funciones de librería, ¿no? Bueno, aquí habla algo. Entonces, la estructura que tienen básicamente es: la función tiene un nombre, un valor o valores de retorno y un argumento o argumentos. Es decir, el nombre de la función, datos de entrada, argumentos, y datos de salida o datos de retorno. Bien, algo similar al concepto de función matemática. Bien. Bueno, ¿y cómo se llama la función? Pues utilizando su nombre en una cierta expresión. Bien. Bueno, aquí está dando ejemplos. Quizás lo mejor es que hagamos un ejemplo de función muy sencillito, ¿no? Entonces pues voy a agarrar, por ejemplo, este de aquí, a ver qué tiene. Pues lo vamos a... no, pero voy a ponerle... sí, está bien. Bueno, ¿cuál es la sintaxis para definir una función nosotros mismos? Pues es la siguiente. Lo primero que hago es poner function, espacio, pongo unos corchetes, un igual, el nombre de la función que yo quiera, ¿no? Nombre de la función. Aquí no se permite poner paréntesis. Si quieren separarlo pueden poner, una práctica común es utilizar guiones bajos. Así se lee perfectamente, son como si fueran espacios, pero no te permite poner espacios porque si los tuvieras, pues el programa no sabría, pensaría que ya está terminando el nombre. Bien. Y entre paréntesis la lista de argumentos. Bien. Bueno, un comentario muy importante que creo que deben tener en cuenta es que no es necesario, pero es muy recomendable, es una buena práctica de programación, que el nombre de la función y el nombre del fichero en el que está guardada, cuando cada fichero tiene solo una función, porque puede tener varias, pero es muy recomendable que el nombre de la función y el nombre del fichero sean el mismo. ¿Bien? Eso facilita mucho las cosas. Entonces yo le podría poner esto perfectamente, pero entonces lo voy a hacer es guardarlo con otro nombre y ya está. Nombre, vamos a poner ejemplo función. ¿Bien? Voy a llamar así. Y entonces aquí voy a ponerle ejemplo función. Ok. Entonces voy a ponerle aquí un argumento que sea x y aquí una variable de retorno que sea y, ¿no? Y entonces esta función lo que me hace es, por ejemplo, y igual a x más 1. Bien, ahí está la función. Ok, entonces, a ver, limpiamos la pantalla y yo voy a llamar a mi función, la que yo me he creado. Fíjense que esto está guardado en este archivo, si yo en este directorio de trabajo, porque yo al decir guardar, lo estoy guardando aquí, en este, es el que me aparece por defecto. Si lo guardo en otro sitio, pues no lo va a encontrar. ¿Bien? Si yo hago un ls, aquí me salen los 3 archivos que tengo, y aquí está el que acabo de guardar. ¿Bien? Bueno, vamos a llamarlo, por ejemplo, con el valor 7.
y lo que me devuelve es 8. ¿Por qué me devuelve dos cosas? Porque en esta sentencia de asignación el y me lo está graficando, me lo está calculando y me lo está mostrando en pantalla, y luego ans porque es el resultado de este comando que yo le he puesto aquí, ¿no? Si yo le pusiera z, z igual a ejemplo función y le pongo punto y coma, lo único que me muestra es esto de aquí. Si yo le pongo aquí un punto y coma, no me muestra nada, pero z me ha asignado el valor resultante de eso de aquí. Si yo ejecuto en lugar de 7 con menos 4, pues ahora z vale menos 3, que es el resultado de sumarle 1. ¿Visto el concepto de función en Octave? ¿Sí? Muy bajito, pero sí te escucho. Sí, esa es una buena pregunta. Fíjense, aquí le estoy asignando el valor de y, por ejemplo, menos 3, ¿no? Si yo le quito aquí el punto y coma y yo ejecuto este comando, y vale menos 3, pero si yo ahora le pregunto cuánto vale y, me dice que está indefinida. Bien, eso es porque las variables que yo defino dentro de una función existen solo dentro de esa función. Es decir, mientras yo estoy corriendo esa función, yo puedo definir nuevas variables y puedo operar con ellas, puedo cambiarles sus valores, lo que sea, cambiarles incluso el tipo de dato que tengan, lo que sea que le pueda hacer una variable. Bien, pero si luego no la guardo en ningún sitio, no la defino como variable global y demás, que ahora no vamos a ver lo que significa, esas son variables locales de la función, es decir, que solo existen para esa función, y en el momento que esa función terminó, ya llegó a la última línea a la última línea del fichero donde está definida, esa variable ya dejó de existir y desaparece. No sé si esa era tu pregunta, Arturo. Ok, entonces son variables locales, es muy importante. Entonces fíjense este ejemplo que hicimos. Yo quité el punto y coma aquí, y entonces al ejecutar me dijo y es igual a menos 3, porque cuando llegó a la línea 3 hizo esto, como x valía menos 4, pues y valía menos 3, y me lo imprimió en pantalla, la variable y. Esta variable y es local. Ya termina la función, en esta línea ya ha terminado la función, y si yo le pregunto cuánto vale y, que es lo que hice aquí, me dice y no existe, porque no hay en mi espacio de trabajo, yo no he definido ninguna y, está la x, la z y lo que tuviera antes, si no lo borré, pero no he definido ninguna y. ¿Bien? Inclusive fíjense, si yo pongo aquí y igual a una matriz, por ejemplo, poner algo así, yo ejecuto este comando que es la función de ejemplo con el argumento menos 4, y eso le doy el valor de z. Entonces yo ejecuto esto y me dice y es igual a menos 3. Ya, pero si yo le pregunto ahora cuánto vale y, pues y sigue valiendo lo que tenía, porque este y igual a menos 3 corresponde a la y local de esa función. Cuando yo llamo a esa función no sabe nada de mi espacio de trabajo, donde hay una función y que es una matriz de números aleatorios. Sí, pero al yo llamarla a la función lo único que conoce son las variables locales que yo esté definiendo internamente en la función, y si acaso los argumentos que yo le estoy pasando, y que no están asociados a variables. Bueno, sí están asociados a variables, pero a variables locales. ¿Bien? A esta variable local que yo estoy poniendo aquí como x, ¿no? Yo puedo decir aquí, voy a ejecutar esto, pero con una variable que la llame t, por ejemplo. Me dice, bueno, ¿quién es t? No, bueno, pues a t le voy a dar el valor 24. Entonces yo ejecuto esta línea con t, y entonces el programa lo que entiende es que este t pues lo trata de sustituir con
una variable que yo tenga aquí en mi espacio de trabajo que se llame t. Como tengo una, ya la he definido, que se llama t y que tiene valor 24, esto es como si yo llamara esta función teniendo aquí un 24 y lo que me devuelve es 25. ¿Ok? Entonces, lo que tiene la función son nada más lo que existe para mi función es nada más que las variables locales, nada más, las que yo he definido, incluyendo en la sintaxis aquí esta x que yo estoy definiendo es una variable local y la y que la estoy definiendo aquí en esta sentencia de asignación también es una variable local, y luego lo que le digo es que el valor de retorno sea esta y. ¿Ok? Entonces eso no tiene nada que ver con la y local de mi función con la y del espacio de trabajo, que es una matriz de números aleatorios. ¿De acuerdo? No sé si por ahí va tu duda, Arturo. Ok, perfecto. Seguimos. Ya para terminar la clase, fíjense que yo puedo ponerle aquí todos los argumentos que quiera. ¿No? Y aquí puedo poner f, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo decir, pues es igual a x más 1 y f es igual a t al cuadrado menos y por z, y entre z, por ejemplo. ¿Bien? Entonces cuando yo llamo a esta función, le voy a poner 4 números, ¿no? Por ejemplo, le voy a quitar como sentencia de asignación, le voy a escribir nada más como una llamada. No hace nada, porque claro, aquí he puesto puntos y comas y aquí también tengo un punto y coma. Si aquí quito el punto y coma, me dice que la respuesta es 3, porque está ejecutando solo una de ellas, probablemente la primera, ¿no? Si yo sé que recibe 2 argumentos, yo se los puedo poner de esta manera y los voy a llamar, no tengo por qué llamarlos EIF, yo puedo llamarlo retorno 1 y retorno 2 o como quieran llamarlo, ¿no? Y entonces retorno 1 vale 3, retorno 2 vale 0.25. Es el resultado de hacer estas operaciones que he puesto aquí con estos argumentos. ¿Bien? Entonces, una función puede tener el número de argumentos que yo quiera, el número de variables que yo quiera como argumentos y también como valores de retorno. Eso incluye que puede no tener ninguno. Yo puedo llamar una función que no necesita argumentos porque parta, qué sé yo, de unos números aleatorios que me genere, haga no sé qué cuenta y me la dé, por ejemplo. O sea que puedo no tener argumentos y tampoco puede no tener resultados. Puede no devolver nada. ¿De acuerdo? Eso ya uno lo define como quiera. Si quieres que no tenga argumentos, pues pones en los paréntesis aquí, pues no pones nada en medio, lo dejas vacío y ya. Y si no quieres que tenga valores de retorno, pues igual, no pones nada, lo dejas vacío, los corchetes y ya está. ¿De acuerdo? ¿Está todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar por aquí. ¿Sí? Después vamos a ver más funciones definidas, funciones de librería definidas en Octave, pero eso ya lo vamos a hacer mañana, porque ya me pasé del tiempo. Bueno, pues si no tienen ningún comentario o duda, aquí lo dejamos. Y nos vemos mañana, como siempre, aquí a las 12. De nada, de nada.